vamos a meternos de lleno en el mundo de los neumáticos. Aunque parece un tema bastante sencillo, tiene su cierta complejidad, sobre todo en las características que diferencian entre unos neumáticos y otros. Vamos a empezar. Estas cifras que aparecen en los costados de los neumáticos nos indican las características del neumático. A continuación, vamos a explicarlas. Comenzaremos por el TPI. El TPI de un neumático o de una cubierta es la cantidad de hilos de nylon que lleva por pulgada. Cuanto mayor sea el valor TPI de una cubierta o de un neumático, por ejemplo 120, más número de hilos contiene. Y la cantidad de goma utilizada será menor. Esto es porque el entrelazado de hilos es más denso e impide que se filtre más goma entre ellos. En el caso de un valor de TPI más bajo, por ejemplo 30 o 60, pasa todo lo contrario. Tendrá menos hilos y más goma. Es decir, el espacio entre hilos es mayor y al vulcanizar el neumático se necesita más cantidad de goma. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de un TPI alto o bajo? En el caso de un TPI alto, obtenemos un neumático más ligero, más rodador, pero a su vez es un neumático con más posibilidades de pinchar, ya que está menos protegido por contener menos goma. También son cubiertas que se tienden a desgastar con mayor facilidad. En el caso de un TPI bajo, pasa lo contrario. La cubierta o el neumático tiene más peso, es menos flexible, pero con menos posibilidades de pinchar, y es más duradero. El PSI o el bar de un neumático. Esto es uno de los datos más importantes del neumático. Estos nos indican la presión recomendada a la que debe estar el neumático. Y esto es importante, ya que dentro de esos parámetros es donde mejor va a actuar el neumático, tanto en agarre como en tracción. Estos datos normalmente suelen venir indicados en PSI. Cuando ponen dos cifras, esto nos indica el mínimo y el máximo de presión. En el caso de venir una sola cifra, será la máxima presión que afecta. También puede venir indicada en bar, pero no hay problema, porque normalmente las bombas de aire vienen con los dos indicadores de presión. ¿Y la presión de nuestras ruedas cómo afecta a nuestra bici? Pues con una presión escasa del neumático, siempre dentro de los parámetros indicados, tendremos más agarre y mejor se adaptará a los diferentes obstáculos. Por el contrario, costará más mover la bici y coger más velocidad, será menos rodadora. La presión es algo que tendremos nosotros mismos que ir probando hasta que encontremos esa presión en la que nos sentiremos mucho más cómodos y nos transmita las mejores sensaciones nuestra bicicleta. El SOR es la unidad que se utiliza para medir el grado de dureza de los materiales o compuestos del neumático con el que están fabricados. Este dato no siempre viene indicado en el lateral del neumático, pero debería de venir en los datos y especificaciones del embalaje. Este dato suele venir marcado con un número y seguido de una A, por ejemplo 60A. Los parámetros en los que oscila normalmente están entre 42A, los más bajos, y 70A, los más altos. A menor grado, más blanda será la goma, lo que se traduce en mayor agarre pero también en menor duración de la cubierta. Existen cubiertas más avanzadas que suelen incluir compuestos dobles o triples, colocando por ejemplo el compuesto más blando en la rodadura y el duro en los flancos, o al contrario, rodadura más rígida y flanco más ligero. Normalmente estos neumáticos son algo más caros y suelen usar para competición. Antes de pasar al mundo de las medidas de neumáticos, me queda por mostrar otro dato que tiene su importancia y en ocasiones lo pasamos por alto. Es el sentido de giro del neumático. Normalmente viene indicado con una flecha, o con las palabras rear o front. Eso tiene su importancia, ya que el dibujo está diseñado para que sea más efectivo en el sentido que indica el neumático. Bueno, ahora pasemos al mundo de las medidas. Las medidas de neumáticos es un jaleo que mucha gente anda un poco perdida. En los neumáticos podemos encontrar
tres tipos de medidas: la Ertro, pulgadas y la medida francesa. Os lo explico a continuación. La medida francesa es más frecuente encontrarla en neumáticos de bicicleta de ruta. Es una medida que poco a poco va desapareciendo y se van imponiendo las otras dos medidas. Vienen indicadas con dos cifras y en ocasiones con una letra después de la segunda cifra, por ejemplo 700/23C. La primera cifra nos indica el diámetro exterior del neumático en milímetros y la segunda cifra nos indica el ancho de rodadura en milímetros. La letra nos indica la medida de llanta necesaria para ese neumático. Pasamos a la medida en pulgadas. Esta medida es la más popular en bicicletas de montaña, ya que han ido evolucionando hasta las ruedas de 26 a las 29. La primera cifra que nos indica es el diámetro exterior del neumático, en pulgadas, por ejemplo 26, 27,5, 28 o 29. La segunda cifra nos indica el ancho del neumático en pulgadas, pero sin contar el taqueado, si lo estuviera, por ejemplo 1.9, 2.0, 2.1, etc. Estas medidas pueden no coincidir con otras marcas. Pasa un poco como con las zapatillas deportivas. Puedes tener unas Adidas talla 42 y usar unas Nike talla 43. Esta es la medida más precisa de todo el mundo loco de las medidas. Lo primero es que sus medidas vienen en milímetros y son universales para todas las marcas, con lo cual viene bien ir acostumbrándose a usar estas medidas. La primera cifra, de 2 dígitos, nos indica el ancho del neumático en milímetros, sin contar los tacos, y la segunda cifra, de 3 dígitos, nos indica la medida del diámetro interior de la cubierta en milímetros. En esta tabla podemos ver la equivalencia entre medidas en pulgadas y las medidas Ertro. Como podéis ver, los neumáticos nos muestran mucha información que hasta ahora no le prestamos la atención necesaria. Seguro que a la hora de elegir un neumático idóneo para nuestra bici tomamos en cuenta estos datos.